Hola, ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Bueno, como habrán visto, les subí las notas del segundo parcial hoy al mediodía, del segundo parcial, perdón, del primer parcial, segunda fecha. Eh, nada, mm, qué sé yo, no estuvieron del todo bien, pero bueno, creo que la mayoría aprobó y creo que hubo uno o dos que promocionaron. O por lo menos tienen nota de promoción hasta ahora. Les cuento cómo continuamos. Hoy estuvimos hablando con los chicos, sobre todo con Paula, de cómo iba a terminar el cronograma. Les comento ahora porque después me olvido todo. La situación es esta. La semana que viene vamos a tener, en lugar de tener seminario y teoría, vamos a tener todo teoría, porque Paula tiene que hacer un viaje por cuestiones laborales. Entonces vamos a tener las 4 horas de teoría. Justo Google me acaba de avisar, me acaba de mandar una notificación que hay que pasarse una cuenta premium, qué sé yo, porque si no, cada hora se va a cortar. Lo cual, como falta una o dos clases, no tiene mucho sentido pasarse una cuenta premium. Yo antes tenía una cuenta premium en Zoom, pero después la mayoría usaba Meet, así que bueno, nada, vamos a terminar. Después yo le subo, no sé, 4 enlaces, porque creo que si todo va bien, la clase que viene terminamos las teorías. Después, la otra semana van a tener las 4 horas de seminario con Paula. La teoría de la clase que viene, se los digo ahora para que después, al final, no nos despelotemos. La teoría de la clase que viene es equilibrio redox y, si Dios quiere, volumetría redox. Volumetría redox es bastante cortita. En una hora se da todo volumetría redox y se da equilibrio redox y volumetría redox. Para equilibrio redox, por favor, repasen lo que vieron en química 1 y química 2. Porque el 70% de lo que vamos a ver es un repaso de química 1 y química 2. Solo un 30% van a ser conceptos nuevos. Entonces, vengan repasando eso, porque sería un golazo si la clase que viene podemos terminar con todo. Si la clase que viene terminamos con todo, la otra clase tienen todo seminario, y la última semana, por lo menos en teoría, en la parte de teoría quiero decir, podemos hacer consulta. Porque es la última semana y después empiezan los el segundo parcial. ¿Se entiende más o menos cuál es el plan? Hoy, obviamente, es volumetría de complejos. La idea es empezar y terminar con el capítulo 12, que es volumetría de complejos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que me quiera comentar algo, consultar algo? Bien, Eliana, perfecto. ¿Los demás? no, profe. Bueno, si más o menos se entiende, acuérdense que también los segundos parciales son los sábados, porque no tenemos otro momento para nada. Bueno, si está todo bien, apago mi cámara, permiso, les comparto la pantalla. Y empezaremos con volumetría de complejos. La clase pasada bastante bien. ¿Se ve bien? Bárbaro, me alegro. Perfecto, entonces vamos así. De complejos, de formación. Vimos cómo hay un poco de la autocomplejación, un montón de reacciones comunes. Pero hay reacciones de metales con ligantes monodentados que sirvan para hacer volumetrías de complejo. ¿Qué quiere decir para hacer volumetría de complejo? Bueno, acá lo que tenemos colocado una solución de metal, ¿sí? De un metal, por ejemplo, metal más 2. Y en la beta, una solución del ligando. Esto sería una típica volumetría de complejos.
4. Estas son las constantes globales de formación. Y sabemos bien que en equilibrio de complejos las constantes no difieren mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se termina de producir una reacción cuando empieza a producirse la otra. No se termina de producir la segunda cuando empieza a producirse la tercera. Y así sucesivamente. Por lo tanto, se obtiene una curva que no posee un salto neto cuando se completa alguna de esas reacciones, como es la curva B. Por lo tanto, metales con ligandos monodentados, hay solo dos reacciones que están puestas acá arriba. Cianuros con plata, típico método en toxicología conocido como método Liebig, y con la modificación de Denishes, método de Liebig-Denishes, para determinar el envenenamiento por cianuro, y halogenuros con mercurio más 2, cloruro con mercurio más 2. Son las únicas dos reacciones con ligantes monodentados. Ahora bien, si no es con ligantes monodentados, ¿con qué puede ser? Bueno, con ligantes polidentados. Imagínense que nuestro metal más 2 reacciona con nuestro ligante, que es polidentado, para dar metal ligando. Como el número de coordinación del metal es 4, este ligante tiene 4 posiciones sobre las cuales se agarra el metal. Tenemos una sola reacción con una sola constante de equilibrio, y en ese caso, cuando hay una sola reacción con una constante de equilibrio alta, la curva que se obtiene es la curva A, con un salto violento en las cercanías del punto de equivalencia. Es una curva que es perfecta para realizar una titulación. De hecho, la curva B no sirve, la curva A es la que sirve, y es una curva típica de la reacción de un montón de metales con ligandos polidentados. Por lo tanto, este complejo necesariamente es un quelato. Y las reacciones de formación de un quelato se llaman quelatometrías. Y son importantísimas en química analítica. Por eso, lo primero que vamos a ver en la clase de hoy son estas dos reacciones, cianuros con plata y halogenuros con mercurio 2, las únicas dos con ligantes monodentados. Luego veremos la estrella de los ligantes polidentados, que es el EDTA, el ácido etilendiamino tetracético. Es la estrella de los ligantes polidentados. Con él se pueden titular casi todos los metales. Y veremos la titulación de calcio y de zinc con EDTA. La de calcio es particularmente importante porque se hace dureza de agua. Se puede titular calcio y magnesio con EDTA y se hace la dureza de agua. Esto es lo que les dice esta página, básicamente, de introducción, ¿sí? Les está contando acá todo esto. Ven que acá están los términos que llamábamos hoy quelatometría, porque les cuenta lo que yo les decía, el EDTA, ¿sí? Las quelatometrías. Vamos a ver entonces, como primera instancia, los ligantes monodentados como reactivos en titulaciones complejométricas. Los dos ligantes monodentados. ¿Cuáles son? El cianuro y el cloruro, que pueden ser titulados, ¿sí? La primera que vemos es los halogenuros, el cloruro con mercurio 2. Y vamos a ver por qué esta sí se puede hacer. Pero antes de empezar con esto y tomo agua, díganme si hasta acá se entiende o si tienen alguna duda de lo que estamos hablando. ¿Se entiende? Se entiende, profe. Bárbaro. Veamos entonces. Mercurio más 2 forma 4 complejos con cloruro. Acá tienen las reacciones y estas, ojo, que son constantes sucesivas. ¿Sí? Son constantes sucesivas, no son las globales. Yo les dije, siempre vamos a dar las globales, salvo en la titulación de mercurio 2, que no sé por qué pone las sucesivas. Muy bien, con esas constantes y utilizando los beta que vimos la clase pasada, no es alfa, es beta. Los beta y las funciones de distribución para complejos, podemos tener las funciones de distribución del metal libre y de los distintos complejos.
del primer complejo, es esta punteada que está acá. Del segundo complejo, es esta ancha y gigante que está acá. Del tercer complejo, es esta que está acá. Y del cuarto complejo, es esta que está acá. Fíjense que acá abajo grafica logaritmo de la concentración de cloruros. ¿Sí? O sea, esto, si lo quieren en concentración, es 10. Esto es 10 a la 1, esto es 1, 10 a la 0, esto es 10 a la menos 1, esto es 10 a la menos 6, en concentración de cloruros. O sea, a altas concentraciones de cloruro, por acá, en esta zona, los complejos que se forman son el tricloro y el 4-cloro. Claro, mayor proporción de cloro con respecto a mercurio. Y a muy bajas concentraciones de cloruro tenemos o bien el metal libre, porque no alcanza a complejarse, o bien los complejos con una proporción cloro-mercurio 1 a 1. Lo que es interesante ver acá es que hay un amplio rango de concentraciones de cloruro donde solo existe un complejo, el mercurio cloro 2. Hay un amplio rango donde solo existe un complejo. Por lo tanto, lo que se hace es tomar la reacción de ese complejo como la reacción de titulación, pues durante casi toda la titulación se va a estar formando ese complejo. ¿Esto por qué pasa en este sistema y no en otros? Por las constantes particulares. Justo coinciden 4 constantes que son bastante particulares y dan esta forma a la función de distribución. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, el mercurio reacciona con 2 cloruros para dar mercurio cloro 2. Esta es la reacción de titulación. ¿Sí? La reacción de titulación, cuya constante global de formación es K1 por K2. ¿Sí? La constante global es K1 por K2, porque las K chiquitas, ¿no? La constante de esta reacción grande es K1 chiquita por K2 chiquita. ¿Sí? Es 10 a la 6 por 10 a la 6, o sea que debe ser algo así como 10 a la 12. Muy bien, ¿cómo se ve el punto final? El punto final se visualiza usando nitroprusiato de sodio. ¿Qué es el nitroprusiato de sodio? Este compuesto que está acá abajo. Obviamente le faltan los 2 átomos de sodio, ¿no? Ese es el anión nitroprusiato, que ante el primer exceso de mercurio más 2, da este sólido, si es un precipitado blanco, creo que es un precipitado blanco bastante espeso, que en general se visualiza muy bien sobre un fondo oscuro. El único problema que tiene esto es que cuando uno empieza a agregar mercurio más 2 sobre la solución de cloruro, el primer complejo que se forma es este. ¿Por qué este, el de la derecha? Y porque hay gran cantidad de cloruros. Piense que en el Erlenmeyer hay una solución de cloruros. Y ustedes agregan desde bureta mercurio más 2. Cuando cae la primer gota de mercurio más 2 acá adentro, hay una gran proporción de cloruro y muy poco mercurio 2. Entonces se forma este complejo. Pero rápidamente se forma este. Y luego este. Y durante casi toda la titulación se está formando ese. Ahora, si siguen agregando mercurio más 2, se va a empezar a formar este. Bueno, el tema de esta titulación es que cuando se formó este complejo, ¿sí? Si continúan agregando, el mercurio más 2 debiera reaccionar con el nitroprusiato, pero puede reaccionar con el complejo para dar este otro complejo. Eso es lo que les dice esta ecuación. ¿Sí? Es lo que les dice esta ecuación. Que el mercurio más 2 en exceso, en lugar de ir a reaccionar con el indicador, reacciona con el complejo para desplazarse a la derecha, a la izquierda, perdón. Siempre, en esta titulación, uno lo que está haciendo es desplazándose de derecha a izquierda en esta curva. Del complejo más clorurado hasta el menos clorurado. Bueno, eso hace que se retrase un poco el punto final. Igual no es lo más importante de este método, hay tablas de corrección, se puede hacer, digamos, titular en condiciones idénticas una solución
de cloruro de sodio, el cloruro de sodio es patrón primario, de concentración cercana de la muestra para corregir ese error en exceso que se comete por esa última reacción que vimos. Pero creo que este método tiene una cuestión importante que hay que tener en cuenta, que es que la reacción se lleva a cabo en medio ácido nítrico. ¿Por qué se lleva a cabo en medio ácido nítrico? Esperen que admito a alguien, perdón. ¿Por qué se lleva a cabo en medio ácido nítrico? Porque si no el mercurio más 2 da el hidróxido, el óxido de mercurio. Entonces, para minimizar la hidrólisis del mercurio más 2, se lleva a cabo en nítrico 0,1 molar. La otra cuestión importante de esto es que la estequiometría de la reacción no es 1 a 1. Esta es la regla de 3 que les da la estequiometría de la reacción. Acuérdense que las reacciones eran mercurio más 2 cloruros, el complejo. Mercurio cloro 2, complejo. 1 milimol de mercurio, 2 milimoles de cloruro. ¿Sí? La primera línea de la regla de 3. Volumen de cloruro por concentración de cloruro son los milimoles de cloruro. Con X reaccionarán con X milimoles de mercurio, que es volumen de mercurio por concentración de mercurio. Por lo tanto, despejando la X, esto es volumen de cloruro por concentración de cloruro, esto por esto, dividido 2. Por lo tanto, los milimoles de cloruro es 2 veces volumen de mercurio por concentración de mercurio. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta eso. Les aparece este 2 por la estequiometría de la reacción. ¿Se entiende o hay alguna duda? Esta es la fórmula final que la ven en el práctico, ¿no? Es los milimoles de mercurio, que son 2 por volumen de mercurio por la concentración de mercurio, que son los milimoles de cloruro. Este es el número de milimoles de cloruro. Si lo multiplican por el peso molecular del cloruro de sodio y lo dividen en 1000, lo están expresando como gramos de cloruro de sodio. Todo esto son los gramos de cloruro de sodio. Si lo multiplican por 100 y lo dividen el volumen de muestra, son los gramos por ciento de cloruro de sodio en la muestra. ¿Se entiende este método o hay alguna duda? ¿O algo que me quieran preguntar? Se entiende, profe. Bueno, pasemos al segundo. Titulación de cianuros con nitrato de plata, método de Liebig, que posteriormente va a llamarse y ser conocido como el método de Liebig de Niches, que es el que hace una modificación interesante. Método de Liebig, ¿por qué en este caso se puede titular el cianuro, ¿sí? O la plata? En realidad es para determinar cianuros, ¿no? Pero ¿por qué el cianuro y la plata reaccionan y se puede usar como volumetría? Es porque forman un solo complejo, con una constante altísima, el diciano argentato, cuya constante global de formación vale 10 a la 21. Prácticamente es la única reacción que da la plata con cianuro. La primera, de plata con cianuro, tiene una constante muy baja, o sea que durante toda la titulación, esta es la reacción de titulación. Plata más 2 de cianuro, diciano argentato. Es un complejo muy conocido, muy famoso, porque es el único que da la plata con cianuro. Como hay una sola reacción, hay un gran salto en las cercanías del punto final. ¿Cuál es el indicador de punto final? En principio, en el método de Liebig, ninguno. ¿Por qué? Porque ante el primer exceso de plata, la plata va a reaccionar con el complejo para dar 2 milimoles de cianuro de plata, un sólido precipitado blanco. O sea, cuando aparece un sólido blanco, es el punto final del método de Liebig. Entonces, la reacción de titulación es plata más 2 cianuros, diciano argentato. Y la reacción del indicador es diciano argentato más plata, cianuro de plata, precipitado sólido. Esta es la reacción del indicador. La de acá arriba es la titulación, esta es la reacción del indicador. ¿Sí? Muy bien. En realidad, para obtener la constante, que a esta constante se le suele llamar K'Ps, no es el KPS, pero
tiene un sólido involucrado, se vinculan dos reacciones. El KPS del cianuro de plata, que lo tienen acá, con la reacción de disociación, digamos, ¿no? Con la reacción de complejación, perdón. Esta se la combina con esta. Cuando combinan esta con esta, ¿sí? Se obtiene la constante de equilibrio de esta reacción 2, del K'Ps, que se puede calcular como K2 por Kps. Esto surge de combinar esta reacción, ¿sí?, con esta. Si las suman, las constantes se multiplican y les da esta reacción de acá, del K'Ps. ¿Sí? Bueno, lo que va a hacer ahora es decir, bueno, vamos a intentar, en realidad, sí, lo que les da es el K'Ps. Esta reacción, como está escrita, es 1 sobre el K'Ps. O sea que esto es 1 sobre K2 por Kps. El K'Ps está escrito acá. Es la reacción inversa, ¿no? La reacción siempre de disolución del sólido, si se quiere. Del equilibrio del sólido con sus iones. Bueno, recapitulando un poco todo esto, reacción de titulación, esta, plata más 2 cianuro, dicianoargentato, reacción del indicador, plata más el complejo, cianuro de plata blanco, que tiene una constante 1 sobre K'Ps, 1 sobre K2 por Kps. K2 es esto y el Kps es este, ¿no?, de esta reacción. Bueno, lo que va a hacer es calcular la curva de titulación, pero la va a hacer de una manera muy sencilla, porque se va a basar en este muy alto valor de K2, muy alto valor. Fíjense que es 10 a la 21. Es decir, casi todo es formación de complejo. Queda muy poca plata y cianuro libre. Casi todo se forma del complejo. Bueno, para calcular la curva de titulación, lo que dice es, en un Erlenmeyer tengo un volumen de cianuro con una cierta concentración de cianuro. Y en la bureta tengo un volumen de plata con una cierta concentración de plata. ¿Sí? Acá está. Volumen de cianuro, concentración de cianuro, esto está en el Erlenmeyer. Volumen de plata variable, acá falta eso, por una cierta concentración de plata. Fíjense que la concentración de cianuro duplica la de plata. ¿Y por qué es eso? Y para que le entre todo en la escala. ¿Sí? Como el complejo se forma con 1 mol de cianuro y 2 de plata, duplica la concentración de cianuro para que a los 50 mililitros se alcance el punto final. El punto de equivalencia, perdón. ¿Sí? Para que a los 50 se alcance el punto de equivalencia. Si no, si la concentración de plata fuese igual a la de cianuro, como se consume, digamos, 1 de plata por 2 de cianuro, se disminuiría a la mitad del punto final, nada más que por eso. Muy bien, estamos titulando. Ante cada gota de plata que cae, ante cada gota de plata de la bureta que cae hacia el Erlenmeyer, prácticamente se forma todo complejo. O sea que la concentración del complejo será igual a lo que pongo de plata. ¿Sí? Volumen de plata por concentración de plata dividido el volumen total. Porque considero que la constante es tan alta que la concentración del complejo, el número de milimoles que se forma del complejo, es igual al número de milimoles de plata que pongo. Por otro lado, el cianuro que me queda libre en exceso, porque antes del punto final, antes del punto de equivalencia tengo exceso de cianuro, es lo que tenía originalmente, volumen de cianuro por concentración de cianuro, menos 2 veces volumen de plata por concentración de plata dividido el volumen total. Este 2, obviamente, viene de la estequiometría de la reacción, porque la reacción, recuerden que es plata más 2 cianuro, para dar el dicianoargentato. ¿Sí? Por eso este 2 es por este. Muy bien. ¿Y cuánto me queda libre de plata? Que es lo que yo tengo que calcular. Porque recuerden que mi curva de titulación es en función del volumen de plata, P cianuro o P plata, ¿sí? Lo que quieran calcular acá. ¿Cuánto queda libre de plata? Y como tengo la concentración de complejo y tengo la de cianuro,
de la constante de equilibrio K2 puedo despejar plata. K2 era concentración del complejo sobre plata por cianuro al cuadrado. Por lo tanto, plata es el complejo sobre K2 por cianuro cuadrado, que es esto que tienen acá. Y ya tiene las tres cosas, ¿sí? Y con esto puede calcular. Y va calculando, ¿sí? Puede calcular la curva. Lo único que tienen que tener cuidado es que para cualquier cálculo estequiométrico, en esta reacción, 2 milimoles de cianuro reaccionan con 1 milimol de plata. Por lo tanto, volumen de cianuro por concentración de cianuro, que son los milimoles de cianuro, con X milimoles de plata, que son volumen de plata por concentración de plata. O sea, esto es igual a volumen de cianuro por concentración de cianuro sobre 2, que está acá abajo. ¿Sí? Por esta regla de 3. Acá, por ejemplo, calcula el volumen de plata en el punto de equivalencia. ¿Qué volumen de cianuro tengo? 50 por concentración de cianuro 0,2 dividido 2 por 0,1, o sea 0,2. 50 mililitros. Era lo que yo les decía hoy. Por eso duplicó una concentración, para que el punto de equivalencia sea 50. Muy bien. Tengan muy presente esto. Como en el caso anterior, fíjense que en volumetría ácido-base, ustedes venían muy acostumbrados a trabajar con reacciones 1-1. Tanto acá como en redox sale de esa, digamos, de esa regla de que las reacciones son 1-1. Acá ya son 1-2, 2-1. Tienen que tener cuidado. Muy bien. Ustedes pueden calcular después del punto de equivalencia qué es lo que pasa, ¿no? Pero después del punto de equivalencia, en realidad, acá está calculando en el punto de equivalencia, nada más ahora. Después del punto de equivalencia es una titulación de precipitación, si quieren, porque es la plata reaccionando con el complejo para dar cianuro de plata blanco. O sea que no interesa demasiado después del punto de equivalencia. Lo que sí interesa es en el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, la concentración del complejo, hay tanto complejo como plata puse, ¿no? 50 por 0,1 sobre 50 más 50. Les da esto. Por otro lado, lo único que tiene en el punto de equivalencia es el complejo, formado en todo complejo. O sea que la plata y el cianuro que están en el medio provienen del complejo. La concentración de cianuro es 2 veces la concentración de plata. Ese es el balance que surge de esta ecuación. Ojo con no hacer las cosas al revés. En el parcial por ahí dicen al revés. Fíjense, ¿no? Que cuando tienen 1 milimol de plata, tienen 2 milimoles de cianuro. Eso está expresado en esta ecuación. Si la concentración de plata es 1, la concentración de cianuro es 2, por esta ecuación. No es al revés. ¿Sí? ¿Se entiende esto o tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Todos lo están viendo? ¿Se entiende? Bueno, ojo con esto. ¿Sí? No quiero decir cómo lo hacen en el parcial, pero es fácil darse cuenta que lo pone al revés. Porque miran acá y dicen, ah, plata es igual a 2 cianuro. Y en realidad es cianuro igual a 2 veces la concentración de plata. Porque hay el doble de cianuro por cada mol de plata. Bueno, con esto, ¿sí? Y con la concentración del complejo que calcularon, si lo meten en K2, pueden calcular la concentración de plata. Porque cianuro es 2 plata. Entonces, calculan la concentración de plata en el punto de equivalencia. La curva que les da es esta, con un gran salto. ¿Por qué estos puntitos por acá abajo? Bueno, porque en realidad tienen que calcular algo más, que es la posible hidrólisis del cianuro. El cianuro, por ser la base conjugada del ácido cianhídrico, el ácido cianhídrico es muy débil. Por lo tanto, el cianuro es una base conjugada bastante importante. Reacciona con el agua para dar cianhídrico más oxidrilos. Entonces, esta ecuación de acá arriba, ¿sí?, que yo les marqué hoy,
en realidad no es tan así. En realidad la ecuación sería 2 veces la concentración de plata es el balance del cianuro. Cianuro más cianhídrico. Con esta corrección, la curva les aparece estos puntos B y C. No me interesa a mí tanto, acá está la corrección, ¿ven? En la ecuación 13 y en adelante. No nos interesa tanto la corrección, porque cuando uno hace los cálculos, la corrección es imperceptible. ¿Por qué es imperceptible? Y porque esta línea es una vertical prácticamente. Perdón, ahí está. Esta línea es una vertical. Entonces, como es una vertical, no hay prácticamente cambio en el volumen. Tomen los puntos A, B o C, porque están prácticamente alineados en la vertical. Así que la corrección no tiene demasiada importancia. No le den demasiada importancia a la corrección, sí simplemente por qué se produce la corrección. Porque hay que considerar la hidrólisis del cianuro estrictamente, que es lo que está haciendo acá, ¿sí? Considerando la hidrólisis del cianuro, pero el cálculo, como bien ya se los dice acá, es un tanto complejo. Entonces, no vale la pena, digamos, perder mucho el tiempo. Lo que sí es importante, yo taché de más, perdón. Este pedacito es el que no va. Es este último párrafo. Esto sí es muy importante, ¿sí? Porque es lo que se llama la modificación de Denishes. ¿Cuál es el problema con el método de Liebig? Vamos a recordar el método de Liebig antes de ver la modificación de Denishes. En el método de Liebig, la plata reacciona con 2 cianuros para dar el complejo. Plata, cianuro 2 con una negativa. Diciano argentato. Este diciano argentato, ante el primer exceso de plata, va a dar 2 de cianuro de plata sólido, la sal blanca. ¿Qué pasa? Cuando uno está cerca del punto de equivalencia, en la práctica cerca del punto final, hay una gran cantidad de complejo. Entonces, la plata que cae es más probable que se encuentre con el complejo que con el cianuro. La plata que cae se puede encontrar con el complejo con el cianuro. Si encuentra con el cianuro, sigue completando la reacción hasta alcanzar el punto de equivalencia. Pero como hay mucho complejo y poco cianuro, es más probable que se encuentre con el complejo. Entonces da esto. Aparece el precipitado blanco. Ustedes me dirán, bueno, pero no es termodinámico. Porque si todavía hay cianuro libre, a la larga va a ir a buscar el cianuro libre. Y yo les digo, sí, es cierto. Pero ese precipitado blanco tarda mucho en disolverse. Tarda mucho en disolverse. Entonces, como tarda mucho en disolverse, uno ve que apareció el precipitado blanco, no se disuelve, dice tengo el punto final. Y en realidad el punto final fue prematuro. Tendrían que haber pasado unas gotas más. Esto lleva a Denishes, así se escribe Denishes, a que proponga realizar el método de Liebig, es decir, un Erlenmeyer con cianuro, una bureta con plata, pero agregarle acá amoníaco y ioduro de potasio. ¿Qué pasa ahora con este sistema? La plata forma complejo con cianuro, obviamente, forma el diciano argentato, muy estable. Pero también forma el diamín plata. ¿Se acuerdan del diamín plata? El diamín plata es bastante estable, pero menos estable que el diciano argentato. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay mucho amoníaco. Entonces la plata, cuando caiga, en principio tiene tendencia a formar el diamín plata, pero inmediatamente ve al cianuro y se va con el cianuro, formando el diciano argentato. O sea que la reacción de titulación es la misma. Es la formación del diciano argentato. Pero la plata en exceso, en lugar de atacar al complejo, al diciano argentato, prefiere estar con el amoníaco. Ustedes me dirán, bueno, está bárbaro, se queda con el amoníaco, pero no se forma el precipitado blanco. ¿Cómo vemos el punto final? Porque Liebig añadió ioduro de potasio. Entonces, el punto final ahora va a estar dado, no es estrictamente esta reacción, después en el seminario la van a ver, por la formación del ioduro de plata amarillo. En realidad, lo que está reaccionando con el ioduro es el diamín plata. ¿Sí? El complejo este reacciona con el ioduro
para el yoduro de plata amarillo. O sea que en lugar de esperar ver un precipitado blanco, lo que se ve es un precipitado amarillo. Y acá les cuenta, en toda esta parte, cómo es eso. Igual, en el seminario ven las reacciones estas. Ven la reacción de la plata con el amoníaco, por qué se forma el diamín plata, después cómo el diamín plata reacciona con el cianuro, dando el diciano argentato, y cómo el diamín plata va a reaccionar con el yoduro para dar el yoduro de plata precipitado amarillo. Esa es la modificación de Denillés, dando cuenta al método de Liebig-Denillés, que es el método, que yo les digo es bastante famoso, para determinar cianuros en toxicología. Los bioquímicos lo han empleado durante años para determinar cianuros en toxicología, básicamente en los líquidos estomacales de las personas que han muerto, ya sea por suicidio o por sospecha de envenenamiento con cianuro, por homicidio, ¿no? Durante años los bioquímicos efectúan, y todavía lo siguen efectuando, hoy en día se puede hacer también por cromatografía iónica, pero sigue siendo muy útil usar el método de Liebig-Denillés. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Ninguna duda de nadie? Bien, se terminaron los monodentados. Dos únicas reacciones que dan los complejos con ligandos monodentados. Las dos únicas. Mercurio con cloruro, mercurio más 2 con cloruro, o cianuro con plata. Método de Liebig o el mercurio el método del nitrato mercúrico para determinar cloruros. Son las dos únicas. Ahora, hay muchísimas quelatometrías, es decir, el metal reaccionando con un ligando polidentado que le ocupa todas sus posiciones de coordinación. La estrella, el hepta. ¿Qué es el hepta? El ácido etilendiamino tetracético. Etilén, ¿sí? Diamino tetracético. Lo debieron ver en química orgánica. 4 protones ionizables. Este y este. De los 4 carboxilos. No vamos a andar escribiendo todo esto cada vez que tenemos que escribir hepta. Entonces se lo escribe como IH4, donde I es toda la estructura y H4 los 4 protones ionizables que son los que nos interesan. 4 constantes de disociación. 1, 2, 3 y 4. Todas disminuyendo, todas separadas como mínimo 2 órdenes de magnitud. Por lo tanto, es un típico ácido poliprótico con 4 hidrógenos ionizables. Típico ácido poliprótico con 4 hidrógenos ionizables. El balance de material para la especie I es la concentración analítica es igual a la suma de las 5 especies del hepta. IH4, IH3-1, IH2-2, IH-3 y -4. ¿Está bien? 5 especies del hepta. 5 funciones de distribución que se obtienen a partir de esto. ¿Cómo se obtienen? Siguiendo la regla para obtener las funciones de distribución. Dividiendo eso por la especie a la cual le quiero encontrar la función de distribución, reemplazando por las constantes, que están acá arriba, se puede poner la forma de la constante, pero todo esto lo saben porque ustedes están acá porque aprobaron el equilibrio ácido-base. Acá es donde en el parcial de la segunda parte les volvemos a tomar esto para ver si aprobaron bien el equilibrio ácido-base. Y así se obtienen las funciones de distribución, que son estas. P es el denominador, ¿sí? De la función de distribución. Ustedes saben que es un polinomio igual al grado, cuyo grado mayor es el número de protones ionizables. Es un polinomio de grado 4. Ese es el denominador. Alfa 0, para la especie no disociada, es protones a la cuarta sobre P. Alfa 1, cuando disocia un protón, K1 por protón al cubo sobre P. Y así las 4 funciones de distribución del hepta, que pueden graficarse en función de la concentración de protones, y acá las tienen. Ojo, recuerden que no son óvalos estos, ¿eh? Simplemente están graficadas las 5 funciones de distribución, desde alfa 0, para la especie no disociada, obviamente a pH muy bajos, donde hay mucha concentración de protones, hasta alfa 4 para I-4, para la especie totalmente disociada. Alfa 4 es esta,
que sigue por acá abajo, ¿no? Ese es alfa 4. Para que se den una idea, vamos a intentar cambiar de color. Alfa 3 viene por acá abajo, la pongo así, y levanta por acá. ¿Sí? Esta es alfa 3. Viene por acá, baja y queda en 0. Y así todas las funciones. Dibujo estas dos porque van a ser las que más nos interese. ¿Por qué van a ser las que más nos interesen? Porque como yo les dije, la mayoría de los metales, que en general son metales bivalentes positivos, reaccionan con I-4 para dar metal I-2. ¿Por qué? Porque I es un polidentado. ¿Cuáles son las 4 posiciones de coordinación? En realidad no son 4. Son 6 posiciones de coordinación. El EDTA toma en 6 puntos al metal y le satisface su coordinación octaédrica. ¿Cuáles son las 6 posiciones? Las 4 cargas negativas de los carboxilos y los 2 nitrógenos cargados con densidad negativa que tiene. 4 y 2, 6 posiciones de coordinación, en general complejos octaédricos con la mayoría de los metales, una sola reacción, es esa. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿O no? Bien, ya nos damos una idea que tenemos que trabajar a un pH más o menos alcalino, porque I-4 aparece a qué pHs, y encima de pH 10. Es una zona bastante difícil de alcanzar. En general trabajaremos más en zona de alfa 3 y veremos cuál es la reacción. La reacción sigue siendo esta, ¿sí? Pero, digamos, lo que en realidad reacciona no es I-4, que está en alfa 4, sino IH-3. Pero ahora lo vemos. Muy bien. ¿Cómo sería una reacción de titulación con EDTA? Erlenmeyer, solución del metal más 2 que queremos determinar, bureta, EDTA. Primer problema. El EDTA, como vemos, trabaja en zonas de pHs alcalinos, ¿sí? Por acá. Pero los metales en esa zona precipitan como hidróxidos. Por lo tanto, tenemos que intentar mantener a los metales solubles a pHs altos. Para eso se usa un complejante auxiliar. ¿Cuál es el complejante auxiliar que se le coloca acá? Amoníaco. Que combinado con el amonio tiene una doble función. La función de complejante y la función de buffer, para mantener el pH en esta zona de alcalinidad. Entonces, las reacciones de titulación de metales con EDTA se llevan a cabo en pH alcalino porque necesito que sean ahí. Pero a su vez, a ese pH alcalino los metales precipitan. Para que no precipiten tengo que usar un complejante auxiliar. Mato 2 pájaros de un tiro usando amoníaco como complejante auxiliar y amonio para formar el buffer amoníaco-amonio. Entonces, las titulaciones se van a realizar en medio alcalino dado por un buffer amoníaco-amonio, el cual a su vez actúa como complejante auxiliar de los metales para que no precipiten. Esto está genial, hasta acá se entiende, me imagino, pero les digo el problema que tenemos. ¿Cuántas especies de EDTA en solución tenemos? 5 especies de EDTA. Y a esto le tenemos que sumar, vamos a ponerle 4, 5, 4 o 6 especies del metal con amoníaco. ¿Sí? Tenemos 4 o 6, en general 5 complejos del metal con amoníaco, más el metal libre, más el amoníaco libre. Tengo el metal libre, el amoníaco libre, los complejos de EDTA con el metal, el EDTA libre. Imagínense lo que es calcular una curva de titulación en estos casos, teniendo todo esta mezcla de compuestos. El metal libre y el metal combinado con el amoníaco. El EDTA libre y el EDTA combinado con el metal. Son por ahí 4 especies de EDTA y EDTA libre.
4 complejos del amoníaco con el metal y el metal libre. Ya tienen como 10 incógnitas. Es muy difícil hacer una curva de titulación. Para realizar esa curva de titulación, se acude a lo que se llama las constantes condicionales de equilibrio. Que con una formulación matemática de la constante que conocemos, vamos a ver que es mucho más simple calcular la curva de titulación que en las condiciones en las que venimos hablando, donde tenemos al metal libre, los complejos del metal con amoníaco, los complejos del metal con hepta, el hepta libre, todas las especies de hepta en solución, según el pH. Bueno, todo eso lo vamos a evitar, si se quiere, utilizando y definiendo constantes condicionales de equilibrio. Les aclaro algo más para complejizar más la situación. Estas son las 5 funciones de distribución del hepta. El hepta en realidad tiene 2 más, porque cada nitrógeno puede tomar un protón y protonarse más, pero eso ocurre a pHs bajísimos, ¿sí? Acá se los menciona, les dice, en realidad se puede formar el H5 y más y el H6 y más 2. Es cuando se protonan los 2 nitrógenos. Pero eso ocurre a pH muy bajos y no lo tenemos en cuenta. Nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer uso de las constantes condicionales de equilibrio y en base a eso vamos a deducir las curvas de titulación del calcio y del zinc, que con las constantes condicionales de equilibrio, aunque parezca mentira, si las sabemos usar bien, vamos a hacer las dos a la par. No es que vamos a hacer el calcio y después vamos a hacer el zinc. Vamos a ver el calcio y vamos viendo cómo se va haciendo el zinc. Para hacer esto tenemos que despejarnos un rato, así que paremos acá un ratito y después seguimos con constantes condicionales de equilibrio y vemos las dos curvas de titulación, que van a ver que no son tan difíciles como aparenta. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? Muy bien, me alegro que no haya dudas. Entonces descansemos un rato, si les parece. Son 20:52, volvamos y 10, 9 y 10. Así, a las 10 de la noche, con un poco de suerte, habremos terminado la volumetría de complejos, obteniendo las curvas de titulación de P calcio o P zinc en función del volumen de delta, que ese es nuestro objetivo de hoy, ver cómo se obtiene la curva de titulación. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, dale, y 10 nos vemos, chicos.
Bueno, chicos, ¿andan por ahí? ¿Continuamos? Sí, Así profe. terminamos con esto. Buenísimo. Bueno, les comparto de nuevo la pantalla y continuamos donde dejamos. Dijimos que, como era tan complejo encontrar la curva de titulación de un complejo, parece una redundancia, pero es así, se acudía a las constantes condicionales de equilibrio. Lo primero que hace la guía es recordarnos cuál es lo que podríamos llamar la reacción de titulación pura. El metal más 2, reaccionando con I-4 para dar metal I-2. La constante de equilibrio metal ligando, KMI, es la concentración del complejo dividido metal por I-4. ¿Sí? Estas constantes están medidas. Acá tienen los valores. Ojo, acá tienen distintos metales. La mayoría son más 2, hay algunos que son más 3. Y estos son los valores del logaritmo de la constante. Por lo tanto, el valor de la constante es 10 a la este valor. ¿Sí? 10 a la este valor. Por ejemplo, la de calcio es 10 a la 10,7. Uy, no puedo escribir ahí. ¿Sí? 10 a la 10,7. La de zinc es 10 a la 16,5. Son valores altísimos. Ahora, esta es la constante entre el metal más 2 y el I-4. Pero sabemos que I-4 para dar Mi-2. Sabemos que esta especie solo está presente a pH superior a 11. ¿Cómo lo sé? Por esta curva. I-4 está presente casi toda a pH superior a 11, superior a 10, superior a 11. Ahí ocurre esta reacción, a pH superior a 11. Esta zona es una zona muy difícil de trabajo, a pH 11. ¿Qué pasa si el pH es más bajo, donde por ahí tenemos más chance? A pH entre 7 y 10, la reacción que ocurre es con el complejo que sigue, con IH-3. Obviamente da el mismo complejo, Mi-2, el delta tomando las 6 posiciones del metal, pero libera protones. Esta liberación de protones genera que el pH baje aún más. Y si el pH baja aún más, la reacción que se produce es esta. El metal con la especie de delta IH2 menos 2 es acá. ¿Sí? Menos 2. O sea, según el pH, la especie de delta que está trabajando. Y a su vez, continuamente por esta liberación de protones, el medio se acidifica. Es por eso que es necesario usar un buffer, para que la reacción siempre sea la misma. En general, la reacción que va a ocurrir es esta. ¿Sí? La reacción que va a ocurrir es esta por el rango de trabajo del buffer. ¿Qué sé yo? Estará a pH 9, 10 el buffer. Más o menos. Después veremos que dependerá del metal. Pero la reacción que va a ocurrir es esa, pero no va a haber un desplazamiento del pH. Muy bien, acá les cuenta todo lo que hablábamos hoy, de que es muy difícil hacer la curva, por lo tanto se acude a las constantes condicionales de equilibrio. Recuerden que la constante de equilibrio, metal ligando, era el complejo Mi-2 sobre metal más 2 por la especie de delta I-4. La constante condicional de equilibrio K'Mi, constante condicional de equilibrio, es igual a la concentración del complejo, igual que la otra, dividido metal más 2 estrella por I estrella. Claro, tenía una constante condicional de equilibrio, por lo tanto es condicional. Va a ser constante siempre que se mantenga constante determinadas cosas. Y por otro lado, ¿qué es M más 2 estrella e I estrella? Bueno, lo define acá abajo. Dice, I estrella es la suma de todas las especies de lepta no complejada en solución. O sea, es el balance de material de lepta puro. I estrella es I-4 más IH-3 más IH2 menos 2 más IH3 menos 1 más IH4. ¿Está bien? I estrella es la suma de todas las especies de lepta no complejadas. ¿No complejadas con quién? Con el metal. ¿Quién falta acá en este balance, en el 3? Y el complejo de metal con el lepta, si es un balance para el lepta, si se quiere. Por otro lado, M más 2 estrella
es la suma de todas las especies del metal, salvo el complejo con el delta. ¿Y cómo está el metal? Y está como metal libre o formando complejo con el amoníaco, que es el complejante auxiliar. Entonces, M+2 estrella es el metal libre más todos los complejos de amoníaco. ¿Sí? Son las dos definiciones para la constante condicional. Y estrella, la suma de todas las especies de lepta menos el complejo con el metal. Y M estrella, la suma de todas las especies del metal menos el complejo con el lepta. Claro, la constante condicional lo que hace es vincular las especies de verdadero interés analítico. ¿Sí? El metal que no reaccionó, el lepta que todavía no reaccionó, el complejo. Lo que es interesante ver es que si yo quiero calcular una curva de titulación, mi curva de titulación va a ser, en función del volumen delta, graficar P del metal, no P del metal estrella, P del metal. Si ustedes se fijan en la función de distribución del metal, ¿sí? La relación entre M+2, que es el metal libre, que es el que me interesa, y M estrella, ¿sí? Esto es beta 0. Porque M estrella es como la concentración analítica, es todo el metal. Entonces, M+2 sobre M estrella es beta 0, la función de distribución para el metal libre. O sea que M+2 va a ser M estrella por beta 0. Esta fórmula va a ser importantísima cuando calculemos la curva. M+2 va a ser M estrella por beta 0. De igual forma, si toman de acá, I-4 sobre I estrella, ¿quién es? Y bueno, ese es el balance de material para un ácido poliprótico. I-4 sobre I estrella es uno de los alfa, ¿no? ¿Qué alfa? El alfa 4, porque es para la especie I-4. Por lo tanto, el I-4 va a ser alfa 4 por I estrella. Estas dos ecuaciones, recuérdenlas, las que pinté en celeste, porque son muy importantes, las vamos a usar. Las dos en realidad las vamos a usar recién. Porque la pregunta ahora que sigue es, está todo bárbaro esto, pero ¿cómo calculo K'Mi? ¿Cómo lo calculo? Bueno, tomen KMI, que está acá. Donde dice M+2, ponen M estrella por beta 0, que lo tienen acá. Y donde dice I-4, ponen I estrella por alfa 4. Si hacen eso, I-4 es alfa 4 por I estrella, y M+2 es beta 0 por M+2 estrella. Si hacen eso, K'Mi es KMI por alfa 4 por beta 0. O sea que conociendo la constante de la tabla, con alfa 4 y beta 0 calculan K'Mi. Esto nos dice varias cosas. Primero, les aclaro algo. Esta N en beta 0, esa N implica nitrógeno. Son los beta 0 del metal, beta 0N, les está indicando que son los beta 0 del metal con amoníaco. Por eso la N. Porque ¿qué otro beta 0 podría haber? Y el metal forma complejo con el delta. Entonces, para que no se lo equivoquen, les está diciendo que ese beta 0 son los complejos del metal, es la función de distribución del metal libre cuando está formando complejos con amoníaco. Bueno, para que K'Mi sea constante, KMI obviamente es constante. Alfa 4 y beta 0 tienen que ser constantes. Alfa 4, ¿de quién depende? Del pH. Y beta 0, de la concentración de amoníaco, ¿no? Porque así está definida. Acá está beta 0. Depende de la concentración de amoníaco. Y alfa 4, ustedes lo conocen bien, es una función de distribución ácido-base, depende de la concentración de protones. Por lo tanto, para que K'Mi sea una constante, el pH debe ser constante,
y la concentración de amoníaco debe ser constante. Exceso de ligando. ¿Cómo se logra esto? Con un buffer amoníaco, amonio, concentrado. Si el buffer amoníaco-amonio está concentrado, la concentración de amoníaco no varía demasiado, exceso de ligando, y como es un buffer muy concentrado, su capacidad reguladora es muy alta, el pH tampoco, por lo tanto K'MI es constante. Les da dos ejemplos. Les dice, calcular la constante condicional de formación del quelato calcio EDTA en un buffer que es esto de amoníaco y esto de amonio. Lo primero que hace es calcular el pH con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ya lo saben hacer, está acá. pH 10. Y con eso calcula alfa 4 a pH 10. Y después dice, amoníaco es 1,695 molar. Está acá. Pero el calcio no forma complejos con amoníaco. Como el calcio no forma complejos con amoníaco, beta 0 vale 1. El calcio no compleja con amoníaco, está como calcio libre. Entonces calcula K'MI y les da 1,78 por 10 a la menos 10. Perdón, por 10 a la 10. ¿Sí? 1,78 por 10 a la 10. El valor de K, calcio I, lo saca de la tabla que les mostré hoy. Y alfa 4 lo acaba de calcular. Después dice, otro ejemplo. Zinc conecta en un buffer que es 0,10 molar en amoníaco y 0,10 molar en amonio. Usa la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Calcula el pH. Calcula la concentración de protones. Con eso calcula alfa 4. Y después calcula beta 0. Beta 0 lo calcula usando la concentración de amoníaco 0,10 molar. Esta que está acá. Recuerden que beta 0 se calcula con una fórmula de este tipo, ¿no? Está acá arriba. ¿Sí? Así se calcula beta 0. Por eso ya lo vimos en equilibrio de complejos. Y por último, calcula K' de zinc con I, es K de zinc con I por alfa 4 por beta 0. Acá está. Muy bien, ¿por qué hace esto? ¿Por qué les da dos ejemplos? Porque son las dos titulaciones que van a hacer. Calcio conecta y zinc conecta. Ya tienen calculado los K' que van a necesitar para la curva. Todavía no vimos cómo se hace la curva, pero yo les aseguro que van a necesitar estos K'. ¿Y estos K' van a ser constantes? Sí, siempre y cuando el pH se mantenga constante, es decir, alfa 4 no varíe, y la concentración de amoníaco se mantenga constante, es decir, beta 0 no varíe. Con un buffer muy concentrado se logran esas dos cosas. Ahora, lo que nos queda preguntar es ¿qué relación amoníaco-amonio tiene que haber? Es decir, ¿cuál tiene que ser el pH exacto? Bueno, el pH exacto para cada titulación se puede estimar. ¿Cómo se estima? Ustedes no, ya les aclaro que ustedes no tienen que ver esta parte, digamos. El metal no solo forma complejos con amoníaco, sino que forma complejos con oxidrilos de acuerdo al pH. ¿Sí? Está acá. Esto es lo que vimos hasta ahora. Bueno, ahora se le agrega esta parte. Se pueden resolver todas estas ecuaciones complicadas y pueden calcular cómo varía K'MI para cada caso en función del pH. ¿Sí? Por ejemplo, esta curva es la de calcio más 2 con EDTA. ¿Sí? Y la A o la B, de acuerdo a las condiciones, es la de zinc. ¿Sí? K' alcanza un máximo y después cae en ambos casos. Hay que trabajar en el máximo de K', porque es cuando la reacción más desplazada a la derecha está. A nosotros no nos interesa cómo salen estas curvas. Salen de resolver estos sistemas que son bastante complejos. No nos interesa cómo salen las curvas, pero sí nos interesa que vamos a trabajar en el máximo. Vemos a qué pH se da el máximo y calculamos el buffer para trabajar a estos pHs. ¿Sí? Así se hace el cálculo de qué buffer vamos a usar. Bueno, ¿hasta acá se entiende? ¿O hay alguna duda? Se entiende, profe. ¿Seguro?
Yo no lo entendería muy bien si me lo dijesen por primera vez, pero supongamos que más o menos entienden la generalidad, después pónganse a leerlo bien. Nos vamos a dar cuenta si lo entendimos cuando nos pongamos a estudiar. Como suele pasar. Bueno, titulación de calcio con EPTA. Y vamos a ver a la par la titulación de zinc con EPTA. Ustedes dirán, este tipo está loco. Vamos a ver las dos a la par, sí, porque son muy análogas. Calcio es como una simplificación de la de zinc. Yo podría darles la de zinc y después decirle así se simplifica calcio, o al revés. Pero prefiero que vayamos viendo las dos. Erlenmeyer, solución de calcio más 2. En buffer de pH 10, volumen 0,50, concentración 0,001 molar. En la ureta, EDTA. Volumen B, variable. Concentración 0,01. Como el complejo es 1,1, el volumen de punto de equivalencia está en 50. Lo primero que tienen que hacer es calcular K' calcio EPTA. Ya lo calcularon, era el ejemplo 1. Es K de calcio EPTA por alfa 4. ¿Por qué? Porque beta 0 vale 1. ¿Se acuerdan? El calcio no forma complejo con amoníaco. Beta 0 vale 1. Curva de titulación de zinc con EPTA. ¿Qué tengo en Erlenmeyer? La solución de zinc. ¿Qué tengo en la ureta? El EPTA. ¿Qué es lo primero que hago? Calcular K'. Es K por alfa 4 por beta 0. Da esto. Ojo, acá beta 0 es distinto de 1. Beta 0 tiene un valor y es este el valor, ¿sí? Es K' por alfa 4 por beta 0. Este es beta 0. Y si ustedes recuerdan, beta 0 era la concentración de zinc más 2 sobre la concentración de zinc estrella. Por lo tanto, la concentración de zinc más 2 es beta 0 por zinc estrella. Bueno, esta es la única diferencia que va a haber entre las dos curvas. Esta. La curva del calcio, como beta 0 vale 1, calcularemos directamente zinc estrella. Pero, perdón, calcio estrella. ¿Sí? En la de calcio calcularemos calcio estrella, que es K2. En cambio, en el zinc vamos a calcular zinc estrella, que es distinto de zinc más 2, porque beta 0 tiene un valor. Esta ecuación va a ser el único agregado entre una curva y la otra. Vuelvo al calcio. Comencemos. Durante toda la titulación hay dos balances de material que se van a cumplir. Primer balance de material del calcio. C0, B0. C0 por B0 dividido el volumen total es la concentración de calcio que pusieron ahí adentro, que se va a distribuir en distintas cosas. ¿Cómo va a estar el calcio? Como calcio libre, como calcio con el complejo con EPTA, y alguien diría como calcio con amoníaco. No, porque beta 0 vale 1, no forma complejos con amoníaco. Si no, sería calcio estrella más el complejo. ¿Sí? Acá yo anotaría calcio estrella, que era calcio estrella, y el calcio libre más todos los complejos con amoníaco, más el complejo con EPTA. Pero no va la estrella. ¿Por qué no va la estrella? Porque no forma complejo con EPTA. Muy bien. Balance de material para el EPTA. El EPTA, concentración C, volumen B. B es variable. C por B, dividido el volumen total, B más B0, es todas las formas del EPTA en solución, que es I estrella, más el complejo de calcio con el EPTA. Con estos dos balances vamos a resolver toda la curva de titulación de manera exacta. Si restan los dos balances,
les queda que calcio más 2 es C0B0 menos C por B dividido B más B0 más I estrella. Resten este de este. Y obtienen esto. ¿Por qué? Porque el complejo se les va cuando lo restan. Con esa ecuación 1 resolvemos toda la curva. Y el zinc, y las ecuaciones son las mismas. Pero en vez de calcio más 2, es zinc estrella. Voy al zinc. Para el zinc, C0, B0 son los minimoles de zinc que puse, van a estar ahí. Dividido B más B0 es la concentración. ¿Cómo está el zinc? Como zinc estrella más el complejo. ¿Qué diferencia hay con el calcio? Que aparece la estrella. ¿Por qué? Porque el zinc sí forma complejos con amoníaco. Y el otro es el anterior, al del calcio. El balance de material para el hepta, C por B sobre B más B0, es I estrella, es decir, todas las formas del hepta, menos las que forman complejo con el zinc, más el complejo con el zinc. Como ven, la única diferencia es que en la otra, donde dice zinc más 2 estrella, decía calcio más 2 sin la estrella. En la curva del calcio directamente nos va a dar el calcio más 2. En cambio, la del zinc nos va a dar zinc estrella. Para sacar zinc más 2, cada vez que saque zinc estrella, voy a tener que multiplicar por beta 0. Y eso me va a dar zinc más 2. Acá tiene el valor de beta 0. Es la única diferencia entre las dos curvas, que tiene un paso más la del zinc. No sacan zinc más 2, sacan zinc estrella. ¿Cómo se resuelve la titulación? Restando estas dos ecuaciones, como en el caso anterior, obtienen esta. Ecuación idéntica que para el calcio, pero para el zinc. Y en vez de calcio más 2, les aparece zinc estrella. O sea que una vez que lo calculen, van a tener que usar la ecuación 2. En el calcio ahí terminaba, con la 1 terminaba, acá van a tener que usar la 2. Multiplicar por beta 0. Muy bien. Ya el problema está prácticamente resuelto con estas dos ecuaciones. Lo único que hacer es calcular toda la curva. Fíjense que es bastante sencillo. Para el calcio, para B igual a 0, calcio más 2 es 0,01, P calcio 2. Listo. Solucionado antes de agregar el titulante. Antes de agregar el hepta, B vale 0. Y eso vale la concentración de calcio más 2, 0,01, lo que pusieron. Cuando hay más calcio que hepta, zona anterior al punto de equivalencia, C0 por B0 es mayor que C por B. Recuerden que C0 y B0 es hepta. Perdón, es calcio. Y esto es hepta. O sea, hay más calcio que hepta. Estoy antes del punto de equivalencia. En el Erlenmeyer tengo el calcio. Antes del punto de equivalencia hay calcio en exceso. Hay calcio en exceso. Usamos la fórmula 1. Hay calcio en exceso. El poco hepta que cae reacciona con el calcio para formar el complejo. ¿Sí? Calcio más 2 es mucho mayor que I estrella. Porque el complejo es muy estable. Debido a la elevada estabilidad del complejo, calcio más 2 es mucho mayor que I estrella. ¿Por qué? Porque está solo el exceso de calcio. Delta no hay prácticamente nada porque forma complejo con el calcio. Entonces simplifican en la ecuación 1 I estrella. Y tienen esta ecuación con la cual solucionan todos los puntos antes del punto de equivalencia. No se acerquen mucho al punto de equivalencia porque ahí I estrella, bueno, ya no es tan despreciable. ¿Se entiende hasta acá? Despiértense. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bárbaro. Miren esto. Zinc. Bueno, obviamente, para B igual a 0, zinc es 0. En este caso, 10 a la menos 3. Eso es zinc estrella. Es el zinc más el zinc complejado con amoníaco. ¿Cuánto vale zinc más 2? Y multiplican eso por beta 0. 7 por 10 a menos 9. Fíjense la diferencia, ¿no? El total de zinc es esto. El zinc más 2 libre es esto. Y el resto, complejado con amoníaco. El amoníaco y el zinc se atraen demasiado. Por eso forma muchos complejos con amoníaco y el zinc libre es mucho más chiquito. Diferencia con el calcio, que forma complejo con amoníaco.
¿Cómo saco el zinc más 2? Multiplicando al zinc estrella por beta 0. Lo que vimos para el calcio. Antes del punto de equivalencia. Misma simplificación. Misma ecuación, pero lo que saco es zinc estrella. ¿Cómo saco zinc más 2? Multiplicando por beta 0. El paso de más que hay que hacer en la curva del zinc. Vuelvo a la del calcio. Punto de equivalencia. Obviamente se produce a los 50 mililitros, lo habíamos dicho de entrada. Cuando el número de milimoles de calcio es igual al número de milimoles de delta. En el punto de equivalencia, considerando la reacción, calcio más 2 es igual a I estrella. Porque ¿quién aporta metal y ligando? Solo el complejo. Formé todo complejo. Lo poco de metal y de ligando que hay, lo aporta el complejo. Y como es 1, 1, esa es la relación. En la constante de equilibrio, donde dice I estrella, pongo calcio más 2, me queda esto. Y de acá puedo sacar la concentración de calcio más 2. Puedo considerar que la concentración del complejo, hay tanto complejo como calcio puse, porque es muy estable. Entonces es C0B0 sobre B0 les da 5 por esa menos 3 molar. Con ese resultado, ahí está el P calcio, porque directamente calcularon calcio más 2. Si voy a la del zinc, hace exactamente lo mismo. En el punto de equivalencia, zinc más 2 estrella es igual a I estrella. Antes era calcio más 2. Ahora zinc más 2 estrella es igual a I estrella. Reemplazo en K', calculo I estrella y me falta el último paso. ¿Cuál es el último paso? Multiplicar por beta 0. Como siempre el complejo se calcula igual. Como ven es lo mismo. Nada más que la ecuación, la curva de titulación del zinc lleva un paso más. Ustedes de la ecuación calculan zinc estrella. Para obtener zinc más 2, cada vez que calculan zinc estrella, multiplican por beta 0. Muy bien, y me queda la última parte que es pasado el punto de equivalencia. Cuando la cantidad, acuérdense que C0B0 es calcio, y esto es delta. Cuando la cantidad de delta es mayor a la de calcio. Cuando la concentración de delta es mayor a la del calcio es mucho menor que I estrella. La simplificación inversa. Hoy era calcio es mucho mayor que I estrella. Entonces, en la ecuación se simplifica calcio. ¿En qué ecuación? En la 1, ¿no? En esta que está por acá. El que ahora simplifica es calcio. Les queda esto. ¿Sí? Calcio vale 0. Es simplificable frente a I estrella. Sacan cuánto vale I estrella. Pero I estrella, por la constante, es el complejo sobre K' por calcio más 2. A ustedes les interesa despejar calcio más 2. Lo despejan y les queda esta fórmula. Lo único que tienen que hacer es en cada punto calcular la concentración del complejo. Ojo, la concentración del complejo no es constante. Esto me recuerda a lo que se equivocaron muchos en el primer parcial en la primera fecha. La concentración del complejo no es constante. Lo que es constante es el número de milimoles del complejo. El número de milimoles del complejo que se formó es constante. No se puede formar más, porque en el punto de equivalencia se formó el máximo milimoles posible del complejo. Pero ahora, en cada paso, hay que dividir esos milimoles dividido B más B0. Y B va aumentando, porque es el volumen delta y están pasado el punto de equivalencia. Es decir, el complejo se va diluyendo por aumento de volumen. El número de milimoles ya no cambia, porque se formó todo el complejo que se podía formar en el punto de equivalencia. Y ahora se diluye simplemente por aumento de volumen. La concentración del complejo cae continuamente. Si ven la del zinc, es análoga. Pasado el punto de equivalencia, exceso de delta, simplifican zinc estrella frente a I estrella. Sacan I estrella, es C por B menos C0B0 sobre el volumen total, y eso es el complejo dividido K' por zinc más 2 estrella. Esto lo sacan de la constante. Despejan zinc más 2 estrella y les queda la misma expresión que hoy tenían para el calcio.
Con la misma aclaración, el complejo, la concentración no es constante. Lo que es constante es el número de milimoles del complejo, pero se va diluyendo al aumentar el volumen B. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando tenemos con la ecuación 4 sin más 2 estrella. Tenemos que calcular sin más 2 como beta 0 por sin estrella. Siempre el paso que falta. ¿Sí? Para el sin lleva un paso más. Calcular sin más 2 como beta 0 por sin estrella. En ambos casos, como ya tienen todos los datos, se puede graficar la curva de titulación, que es P de calcio o P de zinc dividido el volumen de delta. Recuerden que este es el volumen de delta, el volumen de titulante. Y P de calcio es menos logaritmo de la concentración de calcio más 2. Cuando hacen la del zinc, el volumen es el delta, y acá P de zinc es menos logaritmo de zinc más 2. Por eso estuvieron calculando zinc más 2. ¿Cómo lo calcularon este zinc más 2? Como zinc estrella por beta 0. Esto es zinc más 2. Muy bien. Fíjense que les muestra la curva del calcio a 3 valores de pH. A pH 10 la curva es la más larga, la que tiene el salto más grande. Mientras que a pH 8 la curva tiene un salto mucho más chiquito, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque si van a las constantes, para el calcio, el máximo está a pH 10. A pH 8 la constante vale mucho menos, por lo tanto la reacción es menos completa, por lo tanto el salto es más finito, más chiquito. Para el zinc, la curva es análoga a la del calcio, tiene un salto en las cercanías del punto de equivalencia. Acá se las muestra al pH máximo de la curva, ¿sí? Al pH al cual K' metal zinc, zinc delta es máximo. ¿Cómo se encuentra el punto final? Para suerte de ustedes no lo vemos acá, se ve en la práctica, usando lo que se llama indicadores metalocrómicos. Esto se ve en las clases de trabajos prácticos. Esta es la estructura orgánica del neurocromo T, que es un indicador metalocrómico típico, y en la práctica van a ver cómo son estas reacciones y las funciones de distribución de los indicadores metalocrómicos. Acá en la teoría no se ve esto. Pregunta, ¿alguna duda de estas dos curvas? ¿Algo que me quieran preguntar, más allá de que tengan que ver bien las ecuaciones ustedes? Gente. No, profe. Muy bien. Se terminó. Acá termina volumetría de complejos. Habiendo visto las dos únicas titulaciones que existen con ligandos monodentados por este tema de las reacciones sucesivas, que me impiden tener un salto neto en el punto de equivalencia, y sí las muchas quelatometrías, tomamos dos como ejemplos, calcio que no forma complejo con amoníaco y zinc que sí lo forma, pero hay una variedad enorme de quelatometrías para determinar casi cualquier metal. Viendo esto, terminamos. Lo que se ve en el práctico son los indicadores metalocrómicos y titulan zinc y dureza en agua, que es calcio y magnesio en agua, utilizando EPTA. Nada, la clase que viene, recuerden que tenemos equilibrio redox durante casi toda la clase y si nos queda tiempo, volumetría redox y se terminaron las teorías. Para equilibrio redox, recuerden que tienen que leer lo que saben, no vengan sin saber nada porque se les va a hacer cuesta arriba. Lo que vieron en química 1 y química 2 de equilibrio redox, reacciones redox, potenciales de oxidación, potenciales de reducción, lo que más o menos me dice Laurita y Kutu que ven en química 2. Con eso alcanza para después terminar acá. Como Google nos está amenazando con esto de la hora que tenemos a partir del 2 de noviembre, no sé qué, vamos a usar a las 6 de la tarde los mismos links que usan con Paula. Paula tiene 2 links. Vamos a usar los mismos links. Vamos a usar un link y después el otro. Y conmigo usamos primero este link, el que usamos hasta ahora, y después pondremos otro. Y con eso completamos las 4 horas y de paso cada hora paramos porque si no nos vamos a pegar un tiro todos.
Imagínense ustedes que están escuchando, yo que estoy hablando durante 4 horas, y al otro día vuelvo a hablar las 4 horas en el presencial, me hisopan en la puerta, porque me va a doler la garganta que no voy a poder hablar. Así que usamos los 4 links, los 2 links de Paula a las 6, y usamos 2 links, el que yo, este mismo que usamos, y uno más para el resto de la profe, clase. sí. ¿Está bien? Profe, perdón. Se nota que mucho no se entendió, porque Eliana me dice que va a ir a la clase presencial. Ya somos muy pocos, les diré. Yo recién hice el cálculo de cuántos quedamos. Bueno, hubo una masacre con el cambio de plan, ¿no? Hubo un montón de gente pobre que no pudo seguir cursando, que no tuvieron nada que ver en esto y quedaron afuera. Pero no hay problema, el que quiere ir al presencial puede ir al presencial, porque ya en el presencial quedan 1, 2, 3, 8 personas. De las 20 que éramos ir al presencial, Eliana no puede ir al presencial. Nos va a tener a todos en el presencial, profe. Vos sabés que yo no, porque no consiguieron lugar en el presencial. Y otros porque realmente le conviene. No, profe, ninguna que era presencial. Todas decían que eran bimodales. Entonces no sabíamos, supongo, los demás, cuál era presencial y cuál era virtual. Ah, ¿no se sabía en la inscripción? No, no decía. Pero, che, si a mí me mandaron la tabla. Sí que decía igual, sí, Sí. me parece. Yo no me anoté por orgánica, pero yo me acuerdo que decía, pues yo quería presencial esta materia. Yo me acuerdo que decía todo, las dos planillas que vi, una decía todo presencial y la otra decía todas bimodales. Claro, las que eran todas presenciales, todos tienen una parte presencial, que son los prácticos. Ustedes tienen una parte virtual y una presencial, que es la teoría del seminario virtual. Y las dos comisiones presenciales tienen todo presencial, van a la teoría del seminario presencial. Sí hubo un error en la planilla, pero al revés me parece que era el error, que no aparecía el aula de las presenciales, con lo cual los chicos del presencial pensaron que esa parte era virtual para ellos, porque no tenían aula asignada, y hubo que asignarla después, no me acuerdo cómo fue. Pero la idea de la materia dada así surgió de los mismos alumnos, porque no se aclaró nada. ¿Cómo, Eliana, no se aclaró nada? Ah, con respecto al presencial virtual. Les cuento cómo es esto. Cuando tuvimos la pandemia, quizás alguno de ustedes haya estado, yo no me acuerdo, cuando fue la pandemia y hubo que dar todo virtual, cuando terminamos, uno de los pedidos de los alumnos era seguir con virtual. Claro, porque todos se habían acostumbrado a estar en su casa. Realmente es un gasto menos de viaje, un gasto menos de comida para los que están en la UNAC y se tienen que quedar. Una cuestión de seguridad. Muchos decían, yo no quiero andar, yo vivo en un barrio jodido y tengo que salir a las 10 de la noche. Piensen que los chicos salen mañana a las 10 de la noche de Varela. Y tienen que llegar a sus casas, algunos son de Berazategui, algunos están ahí en el centro de Varela y no tienen problema, pero muchos tienen que viajar. Entonces, les convenía el virtual. Entonces, la universidad también quería mantener cursos virtuales, entonces decidimos este curso hacerlo la mitad virtual y la mitad presencial, con la esperanza que cada uno se anote donde le convenga o donde pueda. Ahora, la realidad es que en el primer cuatrimestre, cuando lo hicimos así, yo pensé que la mayor cantidad de aprobados iba a estar en el presencial, por una cuestión lógica, que ninguno de nosotros nos enseñaron a hacer esto virtual. Yo hace 32 años que doy clase, o 33, ya no me acuerdo, porque empecé en el año 89 como ayudante alumno en esta materia. Y yo pensé que en el presencial iba, y bueno, no, hubo más aprobados en el virtual que en el presencial. No sé, yo siempre supuse que era porque, como se entiende menos, al no tener el pizarrón, al no poder preguntar tanto, al distraerse más, porque yo, la verdad, los admiro, yo no sé cómo hacen. Yo a los 10 minutos estaría mirando Netflix. No sé, tenés que ponerte así, aislarte de todo, estar en un lugar donde nadie te hable, porque es difícil mantener la concentración. En el otro te da vergüenza, el tipo te está mirando. Entonces, si te quedas dormido, sacás el celular y empezás a boludear, queda mal. Entonces, por lo menos estás mirando el pizarrón. En cambio, acá la distracción puede surgir de cualquier lado. Yo realmente los comprendo.
Lo que pasa es que si no les digo nada, es como un mal para ustedes, porque lo dejamos hacer y a mí qué me importa, si a mí me pagan igual el sueldo. Pero es una lástima que estén acá perdiendo 4 horas, 2 de seminario y 2 de teoría, para no agarrar nada. Por lo menos traten de mantener la atención lo más que se pueda. Pero también reconozco que hay gente que se acostumbró muchísimo al virtual y no le cuesta nada. Se mantiene concentrado. Yo no sé cómo hacen, pero lo logran. Y se ahorran viaje, un montón de cosas. Está bien, hay muchos que han tenido que caer acá porque las otras comisiones estuvieron llenas. Pero bueno, nada. Se hace lo que se pueda. No sé qué opinión tienen ustedes de esto. A mí me sirve porque nosotros planificamos el curso. Si el año que viene queremos dar todas las comisiones presenciales, bueno, a la UNAC mucho no le gustará porque quieren que mantengamos algo virtual, pero se puede dar, no hay problema. Ya les digo, surgió como una necesidad que nos plantearon los mismos alumnos después de la pandemia. Cuando querían muchos seguir con la parte que nos pasó a todos en nuestro trabajo, ¿no? Muchos siguen, de los que trabajan, siguen virtual, rearreglaron su condición laboral para seguir por lo menos parte del tiempo virtual porque les conviene más, porque les gusta más, porque están en su casa, porque tienen café, no sé. Los que pueden lo han hecho. No sé qué opinión tienen ustedes. Yo siempre prefiero presencial, siempre. Sí, coincido. Aprendo, Coincido totalmente. ¿Cómo, aprendo Lina? mucho más. A Aymara la escuché bien, que me decía que prefería siempre el presencial. ¿Vos sí? ¿Qué decías? No, que coincido que también siempre prefiero presencial. Claro, ¿y llegaron acá porque no había lugar o porque no entendieron cómo era el sistema? No, yo porque... Yo perdón. No, dale vos, Aymara, después de... No, yo por eso, porque las dos planillas que vi, una decía que todo era presencial y la otra que todo era bimodal. Así que dije, bueno, son todas iguales, no me queda otra que Ah, una cursar. bimodal y la otra presencial, decía. Claro, vi dos planillas distintas para anotarse. Y en una planilla decía que las 4 comisiones eran presenciales y en la otra planilla decía que las 4 comisiones eran bimodales. Entonces me anoté en esta porque también por los horarios dije, bueno, me iba bien, pero no sabía que había comisiones presenciales. Está bien. Miren, les voy a mostrar algo, porque te entiendo lo que vos decís. Permítanme que les muestre algo. Bueno, vamos a hacer lo que no se debe. Toda la pantalla, que esto complica, pero bueno, creo que por un cachito lo vamos a poder ver. No sé si están viendo. ¿Están viendo un Excel? Sí. Bueno, Se esto ve. es lo que se mandó desde la cátedra. Cada cátedra arma su comisión. La S4009 es la nuestra, Química Analítica. ¿Sí? Estamos acá. Estos son los docentes, ¿sí? De acá hasta acá. Estamos nosotros, básicamente, con Paula, para dar las 4 comisiones. 2 van los martes, 2 van los miércoles. ¿Sí? Los martes, virtual, y los miércoles tienen asignada el aula. Esto es lo que mandamos nosotros. Después, todas tienen trabajos prácticos presenciales. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué no, ustedes me pueden decir, ¿por qué no hiciste 2 comisiones? 1 y 2. La 1 presencial, 100%, la 2, 50% presencial, 50% virtual. Porque queríamos darle todas las posibilidades de cursar. Es decir, ustedes en la comisión 1 están los miércoles presencial y los jueves presencial. Si están en la comisión 2, están los miércoles y los martes presencial. Si están en la 3 o en la 4, está siempre los martes virtual, pero la 3 tienen el martes presencial y la 4 los jueves presencial, en trabajos prácticos. Es decir, elijas presencial o virtual, tenías todas las posibilidades, lo que en álgebra se llama la combinatoria, toda la combinatoria posible. Ir martes o ir miércoles a las teorías o a los seminarios, presencial o virtual. Ir martes o ir jueves, para cada una, la combinación, los trabajos prácticos. Esto es lo que mandamos nosotros, que creo que era bastante claro, porque acá decía virtual y acá decía presencial, ¿en qué aula? Después, ¿qué fue lo que salió? No sé. No sé qué se subió a la página de la UNAG. O sea, nosotros lo armamos lo más claro posible para que sea una elección libre. Yo entiendo que la elección libre se acaba cuando se acaba el cupo. Cada comisión tiene un cupo de 10.
O sea que cuando se acababan los 2 cupos presenciales, pobre lo que venía, le quedaba el virtual si querían cursar. Pero bueno, nada, lo mandamos lo mejor posible. Ahora, si ustedes me dicen qué prefiero, y bueno, yo no sé qué preferiría. Yo soy de otra época y prefiero el presencial. Pero en mi trabajo, por ejemplo, en mi trabajo profesional, estoy virtual. Ya no voy más a trabajar. Trabajo desde mi casa. Porque me gustó más, me pareció más interesante. Dar clases es un poco más cansador. Yo de acá, por ejemplo, termino con la garganta hecha pelota, no sé por qué grito, porque tengo el micrófono acá, pero es como si no... En cambio, en el presencial, que estoy más acostumbrado, es como que no me hago más tanto pelota de garganta. Bueno, pero es lo que hay. Y estamos llegando a fin de año y están acá, así que tan mal no les fue. Y ya les digo, hoy me fijé cuántos de cada comisión quedaban para el segundo parcial. Porque no es por crueles, pero tenemos que tener un cálculo de cuántos son en cada momento. Y hasta ahora, para el segundo parcial, de los presenciales hay 8. Y de los que están en virtual, creo que hay 7. O sea que, como que de nuevo no hay diferencias muy significativas entre el presencial y el virtual. Que es lo que yo armo después a fin de año, que es la estadística que le mando al coordinador. Así que bueno, presencial o virtual, mal no le fue. El que quiera ir mañana, va mañana al presencial. La semana que viene, si quieren ir al presencial, vayan al presencial. Yo igual tengo que dar el virtual porque reconozco que hay gente que no quiere ir al presencial y tiene toda la razón del mundo porque está en un curso virtual y por otro lado no puede ir los miércoles porque está haciendo otra cosa. Pero si alguno quiere, Eliana, vos querés ir la semana que viene, por ejemplo, o mañana mismo, lo que te hubiese dicho, ¿para qué viniste hoy? Directamente vení mañana. Van la semana que viene al presencial, no hay problema. También vamos a ir de 6 a 10, porque Paula no está, dando todo en presencial. Y acá vamos a ir de 6 a 10 en virtual. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, genial, gente. Mañana, me olvidaba que eso también es importante, mañana a las 8, cuando empiezo yo llevo los parciales que corregí yo. Yo corregí el problema 4. Paula y Verónica corrigieron los otros problemas, juntamos los parciales y se los mostramos ahí. El que obviamente ustedes no van a estar. Bueno, Diana por ahí pasa, pero los demás no van a estar. A los demás se los mostramos el martes y el jueves. El jueves y el martes. Perdón. El jueves en el práctico y el martes que viene. Y después se mandan archivo. Por si alguno quiere ver algo, ahí lo va a poder ver. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Gracias. Perdón. No, por nada. Bueno, en principio nos vemos la semana que viene a las 6 de la tarde con el link de Paula, con el link de inicio de Paula. Nos encontramos ahí como si tuvieran clase con Paula, me van a tener que aguantar a mí, estudien equilibrio redox. Si alguno quiere hablar conmigo, se queda hasta el final. Si no, que les vaya bene.